Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 2, capítulos del 30 al 37. Volumen 2, capítulo 30. Junio 5 de 1899. Luisa reza junto con Jesús. Continúa aún el estado de aniquilamiento, pero hasta tal punto que no osaba decir una palabra a mi amado Jesús. Pero esta mañana, Jesús, teniendo compasión de mi miserable estado, Él mismo ha querido aliviarme. Y he aquí cómo. Mientras se hizo ver y yo me sentía toda aniquilada y avergonzada delante de Él, Jesús se ha acercado a mí, pero tan estrechamente que me parecía que Él estuviese en mí y yo en Él. Y me ha dicho: hija mía amada, ¿qué tienes que estás tan afligida? Dime todo, que te contentaré y remediaré todo. Pero como continuaba viéndome a mí misma, como dije el día anterior, entonces, viéndome tan mala, ni siquiera he osado decirle nada. Pero Jesús replicó: pronto, pronto, dime qué quieres, no tardes. Viéndome casi obligada y rompiendo en abundante llanto, le he dicho: Jesús Santo, ¿cómo quieres que no esté afligida? Después de tantas gracias, no debía ser tan mala. A veces aún las obras buenas que busco hacer en las mismas oraciones, mezclo tantos defectos e imperfecciones que yo misma siento horror. ¿Qué será ante ti, que eres tan perfecto y santo? Y además, el escasísimo sufrir en comparación con el de antes, tu gran tardanza en venir, todo me dice claramente que mis pecados, mis grandes ingratitudes son la causa, y que tú, enojado conmigo, me niegas también el pan cotidiano que tú concedes a todos generalmente, como es la cruz. Así que después terminarás con abandonarme del todo. ¿Se puede dar tal vez mayor aflicción que esta? Jesús, compadeciéndome toda, me ha estrechado a su corazón y me ha dicho: no temas. Esta mañana haremos las cosas juntos, así yo supliré a las tuyas. Entonces me pareció que Jesús contenía una fuente de agua y otra de sangre en su pecho, y en esas dos fuentes ha sumergido mi alma, primero en el agua y después en la sangre. ¿Quién puede decir cómo ha quedado purificada y embellecida mi alma? Después nos hemos puesto a rezar juntos recitando 3 Gloria Patri, y esto me ha dicho que lo hacía para suplir a mis oraciones y adoraciones a la majestad de Dios. Oh, cómo era bello y conmovedor rezar junto con Jesús. Después de esto, Jesús me ha dicho: no te aflija el no sufrir. ¿Quieres tú anticipar la hora designada por mí? Mi obrar no es apresurado, sino todo a su tiempo. Cumpliremos cada cosa, pero a su debido tiempo.
Después, por un hecho todo providencial, inesperadamente, habiendo salido el viático de la iglesia para ir a otros enfermos, recibí también yo la comunión. ¿Quién puede decir todo lo que ha pasado entre Jesús y yo? Los besos, las caricias que Jesús me hacía. Es imposible poder decirlo todo. Me parecía que después de la comunión veía la sagrada partícula y ahora veía en la partícula la boca de Jesús, ahora los ojos, ahora una mano y después se hizo ver todo Él. Me ha transportado fuera de mí misma y ahora me encontraba en la bóveda de los cielos y ahora me encontraba sobre la tierra en medio de los hombres, pero siempre junto con Jesús. Él de vez en cuando iba repitiendo: «Oh, cómo eres bella, amada mía, si tú supieras cuánto te amo. Y tú, dime cuánto me amas». Al oír que me decía estas palabras, sentí tal confusión que me sentía morir. Pero con todo esto he tenido el valor de decirle: «Jesús mío hermoso, sí, te amo mucho. Y tú, si verdaderamente me amas tanto, dime también, ¿tú me perdonas por todo el mal que he hecho? Y también concédeme el sufrir». Y Jesús: «Sí que te perdono y quiero contentarte con derramar en abundancia mis amarguras en ti». Así Jesús ha vertido sus amarguras. Me parecía que tuviese una fuente de amargura en su corazón, recibidas por las ofensas de los hombres, y la mayor parte la derramaba en mí. Después Jesús me ha dicho: «Dime, ¿qué otra cosa quieres?». Y yo: «Jesús Santo, te encomiendo a mi confesor, házmelo santo y dale también la salud del cuerpo, y además, ¿es voluntad tuya que venga este sacerdote?». Y Jesús: «Sí». Y yo: «Si fuera tu voluntad, lo harías estar bien». Y Él: «Estate quieta, no quieras investigar demasiado mis juicios». Y en ese mismo instante me hacía ver el mejoramiento de la salud del cuerpo y la santidad del alma del confesor, y ha agregado: «Tú quieres ser apresurada, pero yo hago todo a su tiempo». Después le encomendé las personas que me pertenecen y pedí por los pecadores, diciendo a Jesús: «Oh, cuánto deseo que mi cuerpo se redujera en pequeñísimos pedazos, con tal que los pecadores se convirtiesen». Y besé la frente, los ojos, el rostro, la boca de Jesús, haciendo varias adoraciones y reparaciones por las ofensas que le hacían los pecadores. Oh, cómo estaba contento Jesús, y yo también. Después, haciéndome prometer por Jesús que no me volvería a dejar, he regresado en mí misma, y así ha terminado. Volumen 2, capítulo 31, junio 8 de 1899. Jesús chupa a ella y ella chupa el pecho a Jesús. Mi adorable Jesús continúa haciéndose ver todo benignidad y dulzura. Esta mañana, mientras me encontraba junto con Él, de nuevo me ha repetido:
Dime, ¿qué quieres? Y yo enseguida le dije, querido Jesús mío, lo que en verdad quisiera es que todo el mundo se convirtiera. ¡Qué petición tan disparatada! Pero aún así, mi amante Jesús me ha dicho, te contentaría con tal que todos tuvieran la buena voluntad de salvarse. Sin embargo, para hacerte ver que de buena gana consentiría a todo lo que has dicho, vayamos juntos en medio del mundo, y todos aquellos que encontremos con la buena voluntad de salvarse, por cuán malos sean, yo te los daré. Así, hemos salido en medio de las gentes para ver quién tenía la buena voluntad de salvarse, y con sumo disgusto nuestro encontramos un número tan escaso que da pena el solo pensarlo. Y entre este escasísimo número estaba mi confesor y la mayor parte de los sacerdotes y parte de las almas devotas, pero no todos de corato. Después me ha hecho ver las varias ofensas que recibía. Yo le he pedido que me hiciera partícipe de sus sufrimientos, y Jesús ha vertido de su boca en la mía sus amarguras. Después de esto me ha dicho, hija mía, siento la boca demasiado amargada. Anda, ay, te pido que la endulces. Yo le he dicho, con gusto te daría todo, pero no tengo nada. Dime tú mismo qué cosa te podría dar. Y él me ha dicho, hazme chupar la leche de tus pechos, y así podrás endulzarme. Y en el mismo instante de decirlo, se ha acurrucado entre mis brazos y se ha puesto a chupar. Mientras esto hacía, me ha venido un temor que no fuese el niño Jesús, sino el demonio. Por eso puse mi mano sobre su frente y le hice la señal de la cruz. Per simnum crucis. Y Jesús me miró todo festivo, y en el acto mismo de chupar sonreía, y con aquellos ojos vivaces parecía que me decía, no soy demonio, no soy demonio. Después, cuando parecía que se había saciado, se puso de pie en mis brazos y me besaba toda. Ahora, sintiéndome también yo la boca amarga por las amarguras que había vertido en mí, me sentía venir las ganas de chupar los pechos de Jesús, pero no me atrevía. Entonces Jesús me ha invitado a hacerlo, y así he tomado valor y me he puesto a chupar. Oh, qué dulzura de paraíso venía de aquel pecho santo, pero ¿quién puede decirla? Entonces me encontré en mí misma toda inundada de dulzuras y de contentos. Ahora explico que cuando Jesús chupa de mis pechos, el cuerpo no participa para nada, pues es cuando me encuentro fuera de mí misma. Parece que la cosa sucede solo entre el alma y Jesús. Y Él cuando quiere hacer esto, es siempre como niño. Es tan cierto que es solo el alma y no el cuerpo, que cuando sucede esto yo me encuentro siempre o en la bóveda del cielo, o bien girando por otros puntos de la tierra. Ahora, como en algunas ocasiones he dicho que regresando en mí misma sentía un dolor en aquella parte en que el niño Jesús había chupado, es porque al chupar a veces parecía que lo hacía un poco fuerte, tanto que parecía que con aquellas chupadas quería jalar el corazón de dentro del pecho. Por eso sentía sensiblemente un dolor, y el alma regresando en mí misma
lo participaba al cuerpo. Esto además sucede también en las otras cosas, como por ejemplo cuando el Señor me transporta fuera de mí misma y me hace partícipe de la crucifixión. Jesús mismo me extiende sobre la cruz, me traspasa las manos y los pies con los clavos y siento un dolor tal que me siento morir. Después, encontrándome en mí misma, lo siento muy bien en el cuerpo. Tan es verdad que no puedo mover los dedos, los brazos y así de los demás sufrimientos de los que el Señor me hace partícipe. Si tuviera que decir todo, me alargaría demasiado. Recuerdo también que mientras Jesús hacía esto de chupar mis pechos, en ellos ponía la boca, pero del corazón era de donde me sentía salir aquella cosa que chupaba, tanto que mientras esto hacía, a veces me sentía arrancar el corazón del pecho, y algunas veces sintiendo vivísimo dolor le decía: querido mío, de veras que eres demasiado impertinente. Hazlo más quedo, pues me duele mucho. Y él se reía. Así también cuando me encuentro yo chupando a Jesús, es de su corazón que saco esa leche, o bien sangre, tanto que para mí es lo mismo chupar de su pecho que si bebo de su costado. Agrego también otra cosa, que el Señor de vez en cuando se digna verter de la boca una leche dulcísima, o bien me hace beber de su costado su preciosísima sangre, y cuando hace esto de querer chupar de mí, no chupa otra cosa que aquello mismo que Él me ha dado, porque yo no tengo nada para endulzarlo, sino mucho para amargarlo. Tan es verdad que a veces en el momento mismo que Él chupaba de mí, yo chupaba de Él, y advertía claramente que lo que salía de mí no era otra cosa sino lo mismo que Él me daba. Parece que me he explicado suficientemente por cuanto he podido. Volumen 2, capítulo 32, junio 9 de 1899. Jesús le hace ver las ofensas que recibe. Esta mañana la he pasado muy angustiada por la vista de las tantas ofensas que hacían los hombres, especialmente por ciertas deshonestidades horrendas. Cuánta pena daba a Jesús la pérdida de las almas, mucho más la de un niño recién nacido que querían matar sin administrarle el santo bautismo. A mí me parece que este pecado pesa tanto en la balanza de la divina justicia, que es de los que más claman venganza ante Dios. No obstante, muy frecuentemente se renuevan estas escenas dolorosas. Mi dulcísimo Jesús estaba tan afligido que daba piedad. Viéndolo en tal estado, no me atreví a decirle nada, y Jesús solo me ha dicho: hija mía, une tus sufrimientos con los míos, tus oraciones a las mías. Así, delante a la majestad de Dios son más aceptables y aparecen no como cosas tuyas, sino como obras mías. Después ha seguido haciéndose ver otras veces, pero siempre en silencio. Sea siempre bendito el Señor. Volumen 2, capítulo 33, junio 11 de 1899. Efectos que recibirán aquellos que se acerquen a Luisa.
Mi dulce Jesús continúa haciéndose ver poquísimas veces y casi siempre en silencio. Mi mente me la sentía toda confundida y llena de temor de perder a mi solo y único bien, y por tantas otras cosas que no es necesario decir aquí. Oh Dios, qué pena, mientras estaba en este estado, en cuanto se hizo ver, parecía que traía una luz, y de esta luz salían muchos globitos de luz, y Jesús me ha dicho: quita todo temor de tu corazón. Mira, te he traído este globo de luz para ponerlo entre tú y yo, y entre aquellos que se acercan a ti. A aquellos que se te acerquen con corazón recto y para hacerte el bien, estos globitos de luz que salen penetrarán en sus mentes, descenderán en sus corazones y los llenarán de gozo y de gracias celestiales, y comprenderán con claridad lo que obro en ti. Aquellos que vengan con otras intenciones experimentarán lo contrario, y por estos globitos de luz quedarán deslumbrados y confundidos. Así he quedado más tranquila. Sea todo para gloria de Dios. Volumen 2, capítulo 34, junio 12 de 1899. Jesús mismo la prepara para la comunión. Esta mañana, debiendo recibir la comunión, estaba pidiendo al buen Jesús que viniera Él mismo a prepararme antes de que viniera el confesor para celebrar la Santa Misa. De otra manera, ¿cómo podré recibirte siendo tan mala y estando indispuesta? Mientras esto hacía, mi dulce Jesús se ha complacido en venir. En el momento mismo en que lo vi, me parecía que no hacía otra cosa que saetearme con sus miradas purísimas y resplandecientes de luz. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí aquellas miradas penetrantes que no dejaban escapar ni siquiera la sombra de un pequeño defecto? Es imposible poderlo decir. Es más, habría querido dejar todo esto en silencio, porque las operaciones internas de la gracia difícilmente se saben exponer tal cual son con la boca. Parece más bien que se desfiguraran, pero la señora Obediencia no quiere, y cuando es por ella, se necesita cerrar los ojos y ceder sin decir nada más. De otra manera, hay por todas partes, porque siendo señora, por sí misma se hace respetar. Entonces sigo diciendo: en la primera mirada le he pedido a Jesús que me purificase, y así me parecía que de mi alma se sacudiera todo lo que la ensombrecía. En la segunda mirada le he pedido que me iluminara, porque ¿en qué le aprovecha a una piedra preciosa ser pura si no está resplandeciente para atraer las miradas de aquellos que la miran? La mirarán, sí, pero con ojos indiferentes, tanto más yo, que no solo debía ser mirada, sino identificada con mi dulce Jesús. Tenía necesidad de aquella luz que no solo me volvía el alma resplandeciente, sino que me hacía entender la gran acción que estaba por realizar. Por eso no me bastaba ser purificada, sino también iluminada. Entonces Jesús, en aquella mirada, parecía que me penetrara, como la luz del sol penetra el cristal,
Después de esto, viendo que Jesús seguía mirándome, le he dicho: Amantísimo Jesús, ya que te has complacido primero en purificarme y después en iluminarme, dígnate ahora santificarme, mucho más que, debiendo recibirte a ti, que eres el Santo de los santos, no es justo que yo sea tan diversa de ti. Entonces Jesús, siempre benigno hacia esta miserable, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y parecía que con sus propias manos toda la retocaba. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí aquellos toques de esas manos creadoras? Cómo mis pasiones ante aquellos toques se ponían en su puesto, mis deseos, inclinaciones, afectos, latidos y mis demás sentidos, santificados por aquellos toques divinos, se cambiaban en algo totalmente diferente y unidos entre ellos, no más discordantes como antes. Formaban una dulce armonía al oído de mi amado Jesús. Me parecía que fueran tantos rayos de luz que herían su corazón adorable. Oh, cómo se recreaba Jesús, y qué momentos felices han sido para mí. Ay, yo experimentaba la paz de los santos. Para mí era un paraíso de contentos y de delicias. Después de esto parecía que Jesús vestía a mi alma con el vestido de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y en el acto mismo que me vestía, Jesús me sugería el modo como debía ejercitarme en estas tres virtudes. Ahora, mientras estaba haciendo esto, Jesús, mandando otro rayo de luz, me ha hecho entender mi nada. Ay, me parecía que fuera como un grano de arena en medio de un vastísimo mar. ¿Cuál es Dios? Y este pequeño grano iba a perderse en aquel mar inmenso, pero se perdía en Dios. Después me ha transportado fuera de mí misma, llevándome entre sus brazos, y me iba sugiriendo varios actos de contrición de mis pecados. Recuerdo solamente que he sido un abismo de iniquidad. Señor, cuántas negras ingratitudes he tenido hacia ti. Mientras hacía esto, he mirado a Jesús y tenía la corona de espinas en la cabeza. Extendí la mano y se la quité diciéndole: Dame a mí las espinas, oh Jesús, que soy pecadora. A mí me convienen las espinas, no a ti que eres el justo, el santo. Así Jesús mismo la ha clavado sobre mi cabeza. Después, no sé cómo, desde lejos vi al confesor. Enseguida le pedí a Jesús que fuera a preparar al confesor para poder recibirlo en la comunión. Entonces parecía que Jesús iba con él. Después de un poco, ha regresado y me ha dicho: Uno quiero que sea el modo de tratar entre yo y tú y el confesor, y así quiero también de él, que te mire y trate contigo como si fueras otro yo, porque siendo tú víctima como fui yo, no quiero diferencia alguna, y esto para hacer que todo sea purificado y que en todo resplandezca solo mi amor. Yo le he dicho: Señor, esto parece imposible,
que pueda tratar con el confesor como lo hago contigo, especialmente al ver la inestabilidad. Y Jesús, sin embargo, es así. La verdadera virtud, el verdadero amor, todo hace desaparecer, todo destruye, y con una maestría que encanta, en todo su obrar no hace resplandecer otra cosa que solo Dios, y todo lo mira en Dios. Después de esto ha venido el confesor para llamarme a la obediencia y así celebrar la Santa Misa. Y por esto ha terminado. Entonces he escuchado la Santa Misa y recibí la comunión. ¿Quién puede decir la intimidad que ha habido entre Jesús y yo? Es imposible poderla manifestar. No tengo palabras para hacerme entender. Por eso lo dejo en silencio. Volumen 2, capítulo 35, junio 14 de 1899. Expectación. Jesús quiere castigar. Esta mañana el amantísimo Jesús no venía, y en mi interior iba pensando, ¿cómo es que no viene? ¿Qué hay de nuevo? Ayer vino frecuentemente y hoy ya es tarde y no se hace ver aún. ¡Qué dolor! ¡Cuánta paciencia se necesita con Jesús! Todo mi interior me parecía que se levantara en armas, porque querían a Jesús y me hacían una guerra que me daba pena de muerte. La voluntad, como superior a todo, buscaba poner paz con persuadir a mis sentidos, inclinaciones, deseos, afectos y a todo el resto de aquietarse, porque Jesús debía venir. Así, después de un largo penar, Jesús ha venido trayendo una taza en la mano, llena de sangre coagulada, putrefacta y pestilente, y me ha dicho: mira esta taza de sangre, la derramaré sobre el mundo. Mientras así decía, ha venido la mamá, la Virgen Santísima, y junto con ella mi confesor, y pedían a Jesús que no lo derramara sobre el mundo, sino que me la hiciera beber a mí. El confesor le ha dicho: Señor, ¿en qué aprovecha tenerla como víctima si no quiere derramarla sobre de ella? Absolutamente quiero que la hagas sufrir y perdones a la gente. La mamá lloraba e insistía ante Jesús y ante el confesor para que no desistieran de rogar hasta que Jesús no se hubiera contentado con aceptar el cambio. Jesús insistía en que la quería derramar sobre todo el mundo y parecía que se enfadaba. Yo me veía toda confundida. No sabía decir nada porque era tanto el horror que se sentía al ver aquella taza llena de sangre tan espantosa que daba estremecimiento en toda la naturaleza. ¿Qué sería el beberla? Sin embargo, estaba resignada porque si el Señor me la hubiera dado, la habría aceptado. ¿Quién puede decir, además, los castigos que se contenían en aquella sangre si el Señor la derramara en el mundo? Precisamente desde este día parece que tiene preparada una granizada que hará mucho daño y parece que deben continuar los días siguientes. Después Jesús parecía un poco más calmado, tanto que parecía que abrazaba al confesor porque le había rogado en aquel modo.
pero sin llegar a ninguna determinación si la debe derramar sobre las gentes o no. Así ha terminado, dejándome una pena indescriptible por lo que podría suceder. Volumen 2, capítulo 36, junio 16 de 1899. Obtiene que Jesús perdone en parte a su ciudad. Jesús continúa haciéndose ver que quiere castigar. Yo le he rogado que vertiera en mí sus amarguras para librar a todo el mundo. Y si esto no fuese posible, al menos a aquellos que me pertenecen y a mi ciudad. A esta intención parecía que se unía también la intención del confesor. Así parecía que Jesús, vencido por las oraciones, ha derramado un poco de su boca, pero no aquella taza descrita antes. Este poco que ha vertido parecía que lo hacía para librar en algún modo a mi ciudad, pero no del todo, y a aquellos que me pertenecen. Sin embargo, esta mañana yo he sido causa de hacer afligir a Jesús, pues como después de haber vertido lo he visto más tranquilo, sin pensarlo le he dicho: amable Jesús mío, te pido que me libres del fastidio que doy al confesor de hacerlo venir todos los días. ¿Qué te cuesta a ti el liberarme? Que tú mismo me pongas en los sufrimientos y tú mismo me liberes. Ciertamente que no te cuesta nada, y si quieres todo puedes. Mientras esto le decía, Jesús ponía un rostro tan afligido que esa aflicción me la sentía penetrar hasta en lo íntimo de mi corazón, y sin decirme palabra ha desaparecido. ¿Cómo he quedado mortificada al pensar especialmente que no vendría más? Lo sabe solo el Señor, pero poco después ha regresado, pero con mayor aflicción, trayendo un rostro todo hinchado y lleno de sangre, porque en ese momento le habían hecho aquellas ofensas. Jesús, todo triste, ha dicho: ¿ves lo que me han hecho? ¿Cómo dices que no quieres que castigue a las criaturas? Los castigos son necesarios para humillarlas y no dejarlas enorgullecerse más. Volumen 2, capítulo 37, junio 17 de 1899. Contiende con Jesús y lo convence de no dormir. Continúa siempre lo mismo, pero especialmente esta mañana he estado contendiendo con mi amado Jesús, Él que quería continuar mandando el granizo como ha hecho en días pasados, y yo que no quería, cuando en lo mejor de esta contienda parecía que se preparaba un temporal y daba órdenes a los demonios que destruyeran con el flagelo del granizo varios lugares. En ese momento veía que de lejos me llamaba el confesor, dándome la obediencia de que fuera a poner en fuga a los demonios para no dejarlos hacer nada. Mientras he salido para ir, Jesús vino a mi encuentro, haciéndome volver atrás, y yo le he dicho: Señor bendito, no puedo, porque es la obediencia la que me ha mandado, y tú sabes que yo y tú debemos ceder ante esta virtud, sin podernos oponer. Entonces Jesús: bien, lo haré yo por ti. Y así ha ordenado a los demonios que se fueran a lugares más lejanos y que por ahora no tocaran la tierra perteneciente a nuestra ciudad. Después me dijo a mí: volvamos.
Así hemos regresado, yo a la cama y Jesús junto a mí. Apenas hemos llegado, Jesús quería reposar, diciendo que estaba muy cansado. Yo le he detenido diciéndole, ¿quién sabe qué es este sueño que quieres hacer? Y además, qué bonita obediencia me has hecho hacer, porque quieres dormir. ¿Esto es lo mucho que me quieres y que quieres contentarme en todo? ¿Quieres dormir? Duerme pues, basta que me des tu palabra, que no harás nada. Entonces, disgustándose por mi descontento, me ha dicho, hija mía, no obstante quisiera contentarte. Hagamos así, salgamos juntos de nuevo entre la gente, y a aquellos que veamos que es necesario castigar por sus tantas acciones infames, y que quizá al menos bajo el flagelo se arrepentirán, al que tú quieras de ellos, y a aquellos que es menos necesario castigar, y que tú no quieras que los castigue, yo los liberaré. Y yo, Señor, gracias te doy por tu suma bondad al quererme contentar, pero con todo y esto no puedo hacer lo que me dices. No siento la fuerza de poner mi voluntad para castigar a ninguna de tus criaturas. Y además, ¿qué tormento será para mi pobre corazón cuando oiga que tal persona o aquella otra ha sido castigada y que yo puse mi voluntad? Jamás sea, oh Señor. Después ha venido el confesor para llamarme en mí misma, y así ha terminado. Fiat.